puedo quitarle la camioneta a este hombre y nosotros, pues a lo mejor, entre comillas, protegernos nosotros como empresa y mandar a esta familia a la miseria. Ahorita no hay trabajo, yo le quito la camioneta y este hombre no tiene cómo darle de comer a su familia. Yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso para yo protegerme. Entonces lo que acordamos es, todos los que vengan, nos den la cara y nos expliquen cómo está la cosa, vamos a proponerles que nos paguen lo que nos puedan pagar y nosotros vamos a aguantar este periodo. Les dije, no puedo durar tanto tiempo y vamos a ver nosotros mientras cómo encontramos la manera de salir adelante. En este episodio de Familias en los Negocios, tengo el privilegio de conversar con un gran amigo, Arturo Zapata, presidente del Consejo de Grupo Zapata, una de las empresas familiares más sólidas y respetadas en México. A lo largo de nuestra charla, Arturo nos comparte su visión sobre el liderazgo en la familia, la importancia de la institucionalización y cómo se construye una empresa con propósito y permanencia en el tiempo. Hablamos de legado, de decisiones difíciles, de valores y de esa energía que impulsa a una familia empresaria a seguir creciendo generación tras generación. Una conversación rica, honesta y llena de aprendizajes para quienes creemos que el negocio es solo una parte de la historia y que lo verdaderamente valioso es la familia. Bienvenidos a Familias en los Negocios. Primero que nada, bienvenido, Arturo. Gracias por tomarte el tiempo de este podcast que se llama Negocios en Familia, poniendo acento en los temas de familia englobados en un negocio o varios negocios. Estamos por cumplir 70 años en Corporación Zapata. En un par de años cumplirás. Tu headquarters está en la Ciudad de México, pero tienen presencia a nivel de Latinoamérica. Platícanos, si quieres brevemente, cómo inicia esta travesía de Corporación Zapata, teniendo a tu papá como fundador del mismo, y después vamos tocando los temas de los hermanos y cómo han tomado ustedes decisiones a lo largo de los años. Mira, antes que nada, muchas gracias, Alex. Es un privilegio poder estar aquí platicando contigo y de alguna manera compartirte y a todos tus múltiples seguidores en todo esto que haces por fortalecer a la empresa familiar a través de compartir historias y aprendizajes. Un verdadero privilegio. Y déjame empezar haciendo una reminiscencia en términos muy concretos de la historia de la compañía. La compañía no la funda mi señor padre, la funda mi abuelo. Wow. Él arranca la empresa hace 68 años. Él había tenido una carrera de toda su vida trabajando en agencias automotrices. Él había entrado como gerente al departamento de refacciones de una agencia que se llamaba Automovilística Central, que era una agencia Ford que estaba en la esquina junto al Ángel de Independencia, para que entiendas lo central que era Central. Él trabajó y fue subiendo en los en las responsabilidades en la empresa hasta ser el gerente general. Y digo, obviamente debe haber tenido un desempeño muy importante porque le tenía mucho aprecio el presidente de Ford en aquel entonces. Y el presidente Ford, que era un norteamericano, se jubila de Ford Motor Company y se quiere quedar a vivir en México. Y le ofrece a mi abuelo que una de los regalos de jubilación que le había hecho la compañía, Ford Motor Company, es que le había dado una concesión para poner una agencia Ford en la zona norte de la zona metropolitana. De hecho, era en las afueras norte de la zona metropolitana, en Tlalnepantla, que era una cuenca lechera en aquel entonces. No había ciudad de Tlalnepantla, mucho menos una ciudad industrial. Se estaba hablando de que el crecimiento de la ciudad, de la zona metropolitana, podría irse hacia esa zona. Y le contestó, y me gustaría que tú te vinieras a manejarla. Y le ofreció a mi abuelo que le iba a dar la oportunidad de tener un porcentaje minoritario, un porcentaje relativamente pequeño de la empresa, y que le podía poner el nombre, y que él y su yerno serían los accionistas, y así se dio. Y entonces funda Zapata S.A. en Tlalnepantla, junto al Zócalo, porque no había nada más que una cuenca lechera, y ahí arranca la historia de Zapata S.A. como una concesionaria Ford.
Mi abuelo la tuvo, esto se dio en 1956, mi abuelo la tiene hasta que él fallece en enero de 1965. Y, y entonces, en ese momento, mi papá que había, él había trabajado durante varios años en Ford Motor Company de manera él entró a Ford Motor Company en contra de la voluntad de mi abuelo. Hubo una oportunidad que se publicó que en aquel entonces Ford Motor Company estaba también en el mercado de tractores agrícolas. Ujú. Eran tractores marca Ford. Y, y papá se había salido a trabajar en el Hotel Geneva, ahí en la zona rosa, donde él era gerente de turno y había aplicado y le dieron la oportunidad de ser vendedor de tractores. Y él entró como vendedor de tractores cubriendo la zona del sureste de México y fue creciendo también en Ford Motor Company, francamente con mucho éxito. Y lo acababan de promover en noviembre del 64 como gerente de ventas de Ford Motor Company en Brasil. Entonces él ya se había ido a Brasil a buscar casa y todo con la idea de llevarse a mi mamá a vivir a Brasil. Tan pronto él tuviera una casa, estaban planeando mudarse allá en marzo, cuando fallece mi abuelo y entonces los dos accionistas, el señor Rubery, que había sido el presidente de Ford Motor Company, le llaman a mi papá y le dicen, vente para acá a manejar esta agencia. Y papá les dijo, pues francamente no me resulta interesante y le hicieron una propuesta de que si él se iba, ellos le daban la oportunidad de que con las utilidades de la compañía él fuera comprando acciones y que eventualmente la empresa pudiera ser de él. Y convencieron a papá y papá se fue a manejar la agencia, renuncia a Ford Motor Company, se va a manejar la agencia y ahí empieza la historia en 1965 ya con él. Realmente es él el que construye la operación. La agencia era una agencia chiquita que estaba pues, en una zona francamente, poca actividad económica, aunque prometía. Y papá pues, hizo un trabajo excepcional y construyó a esta en la agencia número uno de Ford de México. Y le tomó 30 años de trabajo poder comprar la agencia, hasta que a final de cuentas, realmente hacia los 80s, él ya era dueño de todo, menos las acciones que mi abuelo le había heredado a mi abuela y que se iban a repartir entre él y su hermana, que eventualmente compró él al final. Qué Eso increíble, es Arturo, qué increíble la dinámica. haciendo un alto en el camino. Qué increíble cómo en la historia de estos emprendedores que surgen, siempre hay gente que cree en ellos y les da la oportunidad. Este fue el caso del que fue director general de Ford para tu abuelo, le vuelve a dar la oportunidad a tu papá, pero ahí surge este espíritu emprendedor en tu abuelo y en tu papá de querer construir algo para ellos mismos, ¿no? Y que seguramente en el tiempo y ahorita con tus hijos y los hijos de tus hermanos, los ha de tener un poquito ocupados en ver cómo fomentan este espíritu emprendedor en esta siguiente generación. Pero no te interrumpo un poquito en esta travesía en los 80, donde tu papá ya tiene el 100% del negocio, ya tú para entonces pues tendrías 20 medios, ¿no? Terminando de estudiar o estando estudiando. Eh, ¿Cómo te integras tú al negocio familiar? ¿O trabajaste antes en algún otro negocio? Ujú. Mira, eh, yo me, yo me gradúo de la universidad eh, en, en 83 y me integro a trabajar en Procter Gamble. Me Ujú. invitan al área de marketing, aunque yo estudié ingeniería, ellos me hicieron una venta tan extraordinaria que me dijeron que eso era exactamente donde yo debía estar. Yo había trabajado un verano con ellos antes y ellos hicieron un trabajo francamente fantástico para mí de seguimiento. Me fueron a visitar a la universidad, etcétera, para decirme que les interesaba mucho que yo regresara. Se portaron extraordinario. Aún así, yo honestamente quería estudiar, trabajar en ingeniería, era mi pasión, yo quería estar en una planta. Y
Y la ironía es que todos los trabajos que me ofrecieron eran para estar yo en California. Empezaba el boom de ingeniería de Silicon Valley y había muchas empresas que estaban allá y estaban buscando ingenieros. Y entonces, pues digamos, un bien escaso o un bien deseado, pero todo era para los Estados Unidos. Yo les decía, me parece muy bien, quiero trabajar para ustedes, me encantaría, pero quiero trabajar en sus operaciones en México. Y todos ellos, pues eran empresas que estaban surgiendo en tecnología y pues no tenían operaciones en México. Y, y yo les decía, bueno, si no es en México, pues no me interesa y fui rechazando todas las operaciones hasta que me quedé. Y Procter me decía, vente con nosotros, no importa que seas ingeniero, eso te va a servir. Y eventualmente me convencieron, me vine con Procter a México y fueron años maravillosos que yo estuve en marketing. Es una empresa con un nivel de ética e integridad que a mí me formó. Yo le voy a agradecer a Procter toda mi vida esas lecciones de vivir y tomar las decisiones duras, no las historias bonitas de que es que así somos y esto es lindo. Yo vi a Procter sufrir, perder market share, tener impacto económico por hacer las cosas como deberían de ser. Y yo, o sea, me impresionó de tal manera cómo vivían sus valores que me marcó para toda la vida. Yo estuve allá 4 años. A los 4 años, lo que sucedió es que un día papá empezó a deteriorarse en salud. Él era un workaholic extraordinario y un papá maravilloso también, pero él trabajaba, estaba en la oficina a las 8 y eran las 9 de la noche y seguía en la oficina y él tenía sobrepeso y empezó a tener consecuencias. Eh, en ese momento yo acompañé a mamá a ver el médico de papá y él dijo, si no le baja a don Arturo, vamos a tener aquí consecuencias que no queremos. Entonces yo de regreso platiqué con mamá y le dije, mami, tenemos que hablar con papá, él tiene que contratar más gente. Papá era el hombre orquesta, como son los empresarios fundadores en muchos sentidos. Él decidía el color del papel del baño y mamá me dijo, es que no va a contratar a nadie, se estaba jubilando su brazo derecho, que había estado con la empresa durante 30 y pico años, y él le dijo, yo no voy a contratar a nadie hasta que Arturo se venga a trabajar conmigo. Y Wow. yo me indigné, papá nunca me dijo nada, nada más me lo dijo mamá, y francamente yo me indigné y le dije, mami, esta es mi vida, me da mucha pena, pero no es lo que a mí me interesa, a mí no me interesa trabajar en una agencia automotriz con papá. Yo he decidido que me voy a quedar en Procter el resto de mi vida. La vía corporativa es lo que a mí me entusiasma. Y literalmente, pues me enojé con papá. A pesar de que él no me había dicho nada, yo vivía en la casa con ellos y yo llegaba en la tarde-noche de trabajar y le decía, hola, pa. Y como si estuviéramos enemistados, el pobre pa no debe haber sabido ni qué pasaba y yo, hijo malagradecido. Así estuve como 3 meses, hasta que un día en la noche me deben haber mis ángeles de la guarda puesto una cachetiza porque yo estaba empapado en sudor en las 3:30 de la mañana y yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estos señores me han dado todo lo que soy, se los debo a ellos y ahora que ellos me piden un favor, yo les contesto que de ninguna manera. Me sentía tan mal que estaba yo listo, papá se levantaba, él muy tempranito, yo me levantaba a las 4:30 para ir a correr, entonces regresando de correr, yo estaba sentadito esperando ahí a que papás llegara a ponerse su ropa de ejercicio. Le dije, pa, quiero invitarte a comer. Quedamos de invitarlo yo a comer ese viernes tarde, iba yo a salir de Procter a pedir salirme un poquito antes y llevármelo a comer y en esa comida le dije, pa, yo te voy a ayudar, te propongo que pido un leave of absence de 2 años en Procter & Gamble y me voy a trabajar contigo, te formo un equipo profesional y me regreso a Procter. ¿Qué te parece? Y él me dijo, me suena estupendo. Qué gran conversación, ¿no? ¿Eh? Qué gran conversación. Pues hoy la verdad es que pues yo me acuerdo y digo, papá debe haberse estado mordiendo la lengua para no estallar en carcajadas, pero en fin, yo llegué muy serio, le planteé cuál era la compensación.
que yo tenía en Procter, que yo quería que me la igualara y quería ciertas consideraciones, no quería yo estar metido en ventas, yo iba a estar atrás de bambalinas, armando un equipo administrativo, armando una estructura, etcétera, etcétera. Y puse todas mis condiciones y papá nomás me iba diciendo, ok, 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 ok. Así entré. Pero yo lo que hice fue llamarle a Miguel, mi hermano. Miguel, mi hermano, estaba trabajando en una empresa que se llamaba Condumex. Y yo le dije, Mikey, vente conmigo. 2 años, tú renuncias a Condumex. Cuando salgas, hombre, tú consigues trabajo donde quieras. Él también era ingeniero igual que yo. Y vamos a trabajar 2 años juntos. Le ayudamos a Pa, ponemos esto. Tú y yo como equipo va a ser extraordinario. Y pues convencí a Mike. Entonces él renuncia también a Condumex y entramos, digo, con diferencia de días a trabajar en Zapata. Y así fue nuestro proyecto. Fueron años maravillosos. Nosotros empezamos a innovar, a cambiar las cosas. Pusimos el primer sistema de cómputo que había en el mundo automotriz. Lo pusimos ahí. Había una empresa que se llama Microdata y era básico, básico, básico. Pero lo primero que hicimos fue poner el inventario de refacciones electrónicamente para controlarlo mejor. Todavía teníamos Cardex, esos que levantabas, borrabas con lápiz, que había 8 piezas de esta y escribías 7 en vez del 8. Y eso fue parte de los proyectos. Empezamos a traer talento a la compañía, a las empresas. La manera de progresar era tú entrabas hasta abajo y luego ibas creciendo en los puestos. Entonces, las personas que tenían un puesto de gerencia era porque antes habían sido vendedores y en el tiempo iban creciendo, etcétera, pero teníamos mucha falta de profesionalismo, no había profesionistas en la empresa, todos Oye, eran de Arturo, trabajo, pero nos daban perdón que te fundamentos. interrumpa tantito, Arturo. ¿Cómo se dividieron las responsabilidades tú y Miguel en ese momento? ¿Fue tu papá el que les puso el marco de referencia o fue entre ustedes dos, les dio Papá no manga nos ancha para poder ponía hacerlo? nada, papá nos decía, se hacía a un lado y nos dejaba hacer. Lo que hicimos Miguel y yo es que yo le dije que yo iba a tomar la parte administrativa y iba a supervisar la parte comercial y Miguel iba a ver postventa que incluía servicio y refacciones. Y Mike me dijo, me parece fantástico, pero en realidad todo lo platicábamos él y yo y nos poníamos de acuerdo y todo. Y lo que empezamos a hacer es a desarrollar talento, empezamos a traernos a jóvenes universitarios y a traerlos a la compañía y pues colocarlos, empezarlos a foguear al principio, que aprendieran de la empresa y luego los empezamos a poner en ciertas posiciones. Esto era, pues, digamos, contra natura en la perspectiva de la industria y de la propia armadora. La primera acción que tomamos es un joven que acaba de terminar su carrera de contabilidad, lo contratamos, muchacho muy talentoso, y le propusimos que fuera gerente de refacciones. Bueno, no te puedo decir el drama de Ford Motor Company con respecto a que una persona que no sabía nada de refacciones fuera gerente de refacciones. La visión que teníamos Miguel y yo decíamos, no importa, hay gente muy talentosa en Zapata que sabe mucho de refacciones. Lo que necesitamos es alguien que nos ayude a implementar procesos, sistemas y que arme una buena dinámica entre el equipo. El que no sepa la diferencia entre un cofre y una llanta, no importa, su gente sí lo sabe. Bueno, no gustó. Ford Motor Company de repente regresa y pide una reunión con nosotros y está hablando y dice, mire, don Arturo, ustedes son, en ese momento éramos la tercera operación de postventa en el país, y pues que ustedes cometan errores y que esto vaya a afectar pues las ventas y todo, creemos que es muy delicado, don Arturo, creo que es muy prudente que ustedes sigan como siempre lo han hecho, que la gente vaya aprendiendo en el tiempo, que se sepan las partes de memoria y todo. Y nosotros estábamos observando a papá y decíamos, pues ahorita papá nos va a decir, ¿saben qué, jóvenes? Pues realmente creo que tiene razón Ford Motor Company y pues yo les sugiero que repiensen su decisión. Y yo la verdad decía, pues esto va a ser
probablemente el fin de nuestro trabajo aquí, porque si no podemos aportar a qué estamos haciendo aquí. Y para mi sorpresa, papá le dijo a la gente de Ford, yo entiendo, yo he sido formado como ustedes, tengo 20 y pico años dirigiendo esta empresa y así lo he hecho yo, pero los jóvenes están convencidos de que esto va a funcionar y yo tengo confianza en ellos y los voy a apoyar. La gente de Ford se fue muy desconcertada, pero nosotros más, o sea, nosotros volteamos a ver y no podíamos creer lo que habíamos visto. Y salimos de ahí, papá nos apoyó, pero lo interesante de la historia es que realmente esto funcionaba. Empezamos a tener, nunca se me va a olvidar, mi oficina daba hacia la parte de un patio donde estaba ligado el taller. Entonces, la manera en que yo siempre tenía puertas, tenía la política de puertas abiertas. Y normalmente llegaba la gente y me tocaba en la ventana que estaba a mi espalda y quedaba hacia el taller. Y me acuerdo que llega en un momento y volteo y están como 5 integrantes del equipo de refacciones. Y me preguntan, me dicen, ingeniero, ¿qué podríamos platicar con usted? Y yo, por supuesto, pásenle. Entonces daban la vuelta, entraban ahí a la oficina y se sientan conmigo. Me dicen, ingeniero, mire, la verdad es que pues, queremos decirle que estamos muy preocupados. Platíquenme, muchachos. Es que fíjese que el señor Drucker, así se apellidaba Alberto Drucker, pues la verdad es que no le entiende a refacciones, es muy estricto, nos está pidiendo que cambiemos, usted sabe, siempre lo hemos hecho de esta manera y hemos tenido muy buenos resultados. Y me platicaron. Yo me acuerdo haber tenido la conversación y les dije, muchachos, ustedes tienen confianza de que yo los valoro y que yo quiero ayudarlos a que ustedes tengan éxito. No, claro que sí, jefe. Bueno, ténganme un poquito de paciencia. Yo les prometo hablar con el señor Drucker. Ayúdenos. Queremos cambiar para mejorar, para que ustedes estén mejor. Ténganos confianza. Bueno, pues salieron ahí de mi oficina y como a las 4 o 5 semanas en mi ventana los vuelvo a recibir y nunca se me va a olvidar. Abren esto y vienen otra vez 5 o 6, me dicen, ingeniero, ¿cómo está? Fíjese que pues queremos platicar con usted. Y nunca se me va a olvidar. Así abrieron la conversación. Don Alberto. En el momento en que yo oí Don Alberto, yo dije, ya la hicimos. O sea, me da igual que siga después de eso. Del señor Drucker a Don Alberto, quiere decir que esto ya conquistamos. Y sí, se volvieron a quejar de ciertas cosas, pero ya era Don Alberto. Para no hacerte el cuento largo, 2 años después, nombrado el mejor gerente de refacciones de la red Ford en la República Mexicana. Nosotros ya nos habíamos convertido en la operación número 1 del país en venta de refacciones y eso lo replicamos y lo hicimos con servicio y lo empezamos a hacer, cambiamos nuestros procesos y todo. En servicio fuimos tan lejos que pusimos a una gerente de servicio, a una mujer, una muchacha talentosísima, extraordinaria, que era ingeniera mecánica del TEC de Monterrey. No sabes qué tesoro de mujer. Y ahí sí fue ya el desgarre, vino el número 2 de Ford Motor Company. Don Arturo, tenemos que reconocer que los jóvenes, así siempre nos decían, los jóvenes han demostrado que son talentosísimos, la empresa está maravillosa, pero esta vez sí tenemos que hablar con usted, don Arturo. Fíjese que una mujer en el taller de servicio, ahí sí creo que están estirando la liga demasiado. Piense usted en esto, ingeniero. Le decían a papá, es que, ¿qué pasa si le falta un mecánico al respeto a la gente de servicio? ¿En qué problema se va a meter Zapata y francamente va a meter a Ford Motor Company? Creo que es maravilloso cómo han transformado, pero una mujer en servicio, dice, en ningún lado del mundo Ford existe una mujer como gerente de servicio. Otra vez el drama y nosotros volteando a ver a papá. Y otra vez yo pensé que papá iba a decir, pues sí, francamente esta vez creo que sí se excedieron. Terminó la conversación donde él les dijo, yo entiendo sus preocupaciones y estos jóvenes, pues francamente cuentan con mi respaldo, yo los voy a apoyar si ellos creen que esto es, ellos lo deben de haber analizado, etcétera, etcétera. Y nos dejó. Pero se va la gente de Ford y nos dice, yo concuerdo totalmente con lo que acaba de decir la gente de Ford.
yo creo que esto es un error. Pero si ustedes quieren ir adelante, ustedes cuentan con mi respaldo porque yo me comprometí a que yo los iba a apoyar. Y eso me impactó mucho. Me di cuenta que no era solo que papá creyera en nosotros, sino que estaba apoyándonos a un nivel donde él estaba dispuesto a poner su reputación y francamente su patrimonio en la línea para dejarnos ser. La historia es otra vez una historia muy linda. Literalmente 2 años después, ella fue nombrada la mejor gerente de servicio que había en la red Ford y fue la primera gerente de servicio que hubo en Ford en el mundo, en una agencia automotriz, y ella con un desempeño extraordinario. Olvidé mencionarte que nosotros les decíamos a estos jóvenes, porque tuvimos oportunidad de argumentar a los funcionarios de Ford, al director comercial de Ford, le decíamos, es que nosotros conocemos a nuestros técnicos, jamás le van a faltar al respeto a nuestra gerente. Y ellos decían, no, es que los técnicos son técnicos. Yo le decía, no, estos son técnicos, pero tienen la cultura Zapata. Nunca le van a faltar al respeto a Mónica. Y eso era nuestro argumento. Le decíamos, no estamos de acuerdo, no le van a faltar. Pero ¿qué pasa si se lo faltan? Decíamos, no va a pasar, no te preocupes, no va a pasar. Nunca pasó. Por supuesto que jamás hubo un técnico que le faltara el respeto a nuestra gerente de servicio. Y ese fue el proceso. Oye, Arturo, escucho varias constantes en la cultura organizacional que ustedes fueron implantando como tercera generación, que realmente fueron, o son más bien. Escucho este concepto de liderazgo consciente que tú seguramente nos llevarás en esa trayectoria de reflexión de pensamiento. Ahí inició construcción de talento, construcción de confianza, una credibilidad total en procesos y estructuras para hacerse más grandes y robustos. ¿Qué otras variables has sentido que han sido estas fórmulas de éxito y aprendizajes que has tenido en el camino junto con tu hermano Miguel y que hoy sé que también tu otro hermano trabaja con ustedes? Así es, Alex. Mira, platicaba un poquito de la historia, porque a veces esto da un poquito de contexto de cómo se han venido dando las cosas, que no es simplemente que tú llegas y de alguna manera las Surgen. cosas pues están armadas y que le pones entusiasmo y eso es todo. Ha habido muchos elementos y hemos también, francamente, pues tenido muchas bendiciones que nos han ayudado en esto en el camino. En el año de 1994, yo llevaba 7 años ahí. Olvídate de mis 2 años de leave of absence, que Procter se portó increíble, me dio una carta de leave of absence por 2 años y que me tomaban de regreso y en un año era como si nunca hubiera dejado a Procter. Llevábamos 7 años y papá decide que me va a nombrar a mí director general de la empresa. Teníamos nosotros unas operaciones, todos los gerentes generales le reportaban a papá. Nosotros lo que estábamos operando era Tlalnepantla, pero ya teníamos una agencia en ese momento, una agencia que teníamos un gerente general en Texcoco y teníamos un área de seminuevos que también le reportaba a papá porque a él le encantaba estar ahí metido y entonces teníamos esa dinámica y él me quiere nombrar director general. Yo sentía que necesitábamos hacer cambios importantes todavía en la compañía, a pesar de lo que habíamos logrado. Y yo me senté con papá y le dije, mira, yo acepto, yo necesito que Miguel esté de acuerdo en que yo sea director general. Y yo lo que te quiero proponer es que yo voy a trabajar con Miguel siempre como mi socio, lo voy a hacer de una manera enormemente respetuosa, pero yo no creo en esto de que, oye, ustedes dos van a dirigir la empresa. No. Si va a haber yo creo en el concepto de que tiene que haber una cabeza, siempre seré respetuoso y todo. Y yo me senté a hablar con Mike y le dije, Mike, ¿cómo ves? Y Mike me dijo, mira, yo no soy tonto a no ver cada uno qué talentos tiene. Yo tengo ciertos talentos, tú tienes otros talentos. Yo creo que tú tienes los talentos que se requiere para toda esta dinámica hacia afuera y hacia adentro y en inspiración y otros temas.
yo no tengo problema en que tú seas el director general y que yo te reporte a ti. Lo único que quiero es que tengamos una relación de muchísimo respeto entre nosotros y que con cariño y con respeto yo juego bola. Y así lo hicimos. Maravilloso. Y yo lo que le dije, le propuse a papá, es que yo lo aceptaba, pero que yo me plantearía que Miguel y yo íbamos a ganar el mismo sueldo para asegurarnos de que nunca hubiera presión de nuestras esposas o de la esposa, en este caso de Miguel. ¿Por qué tú vas a ganar menos que Arturo? Porque él es el director general y eso empieza a poner presión. Entonces yo lo que propuse es que Miguel y yo ganáramos lo mismo. Ujú. Y así arrancamos esta relación que hoy tenemos Miguel y yo bajo esta estructura. Tenemos nosotros 30 años. 5, 30 años de trabajar así. Y Miguel y yo tenemos una relación extraordinaria. No quiere decir que no hayamos tenido nosotros fricciones, no ha habido momentos de sentimiento, ha habido momentos en que Miguel me llama la atención y me dice, no me estás tratando como tu socio. Ujú. Yo digo, Mikey, te ofrezco una disculpa, tienes toda la razón y me regreso a mejorar y a tratar de hacerlo diferente, pero hemos tenido una relación de una confianza, de un cariño y de una construcción juntos. Miguel ha hecho su rol extraordinariamente, es muy trabajador, muy comprometido, enormemente recto y trabajamos él y yo de una manera extraordinaria y hemos hecho un gran equipo. Mencionabas tú que también tengo otro hermano que se integró a la firma. Esto no fue Así es. decisión mía. Yo tenía mucha reticencia a meter a alguien más de la familia a trabajar. Yo quería ir formando un equipo profesional y que ellos supieran que ellos tenían la posibilidad de escalar esas posiciones y no que se iban a quedar en miembros de la familia. Pero uno de los integrantes del equipo me insistió un día, necesitamos nosotros un gerente general, habíamos crecido nosotros a la operación de camiones pesados, habíamos arrancado y necesitábamos un gerente de ventas. Y uno de ellos que conocía a Fernando, mi hermano, Fernando estaba trabajando en Kimberly Clark y él decía, Arturo, me gustaría traerme como gerente de ventas a tu hermano. Y yo le dije, no, no vamos a ir por ahí. Y él me dice, Arturo, ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que esto es discriminación inversa, porque tú lo estás discriminando por ser tu hermano. Me dice, ¿qué pasaría si él se llamara Fernando Ramírez y yo te lo presentara? Este es el currículum que él tiene. No me digas que tú me dirías que no lo puedo contratar. Y me impactó este hombre. Y le dije, bueno, si lo quieres hacer, entonces tú eres responsable de negociar con él, tú contratas, tú negocias sueldo, tú haces todo y te va a reportar a ti. Ujú. Y él me dijo, me parece perfecto. Y así fue como Fernando se integró a la compañía. Él durante mucho tiempo, pues obviamente estuvo trabajando para esta persona que fue creciendo y cuando esta persona se fue a dirigir nuestras operaciones de Monterrey, pues Fernando tenía que reportarme a mí y dije, en la torre esto va a estar interesante. Y la realidad es que con Fernando pues hemos tenido una dinámica, yo hablé con él, le dije, yo quiero quitarte presión a ti, vamos a hacer que tú también te subas a ganar lo mismo que ganamos Miguel y yo. Quiero decirte que una de las cosas nosotros hemos tratado de manejar es la empresa de una manera muy institucional y no me parecía a mí justo hacia los accionistas que yo subiera a ellos al sueldo de un director general como una acción para tener más tranquilidad cuando ese no era mi patrimonio, o por lo menos no de manera exclusiva. Entonces lo que hice yo es que yo me bajé al nivel de lo que un director de área tendría, Ujú. y así hemos operado toda la vida. Entonces yo gano lo mismo que uno de mis directores de área. Yo tengo a varias personas, varios ejecutivos en la compañía que ganan más que yo como el presidente ejecutivo de la compañía. Y así ha sido durante los últimos 25 años y yo estoy muy en paz con eso. Eh, y he tratado de ser congruente y entonces yo gano lo que ganan esos directores de área. Entonces, algunos de mis directores más altos pues ganan más que el CEO y así ha sido la política desde entonces. Pero aquí lo importante es que quitamos esa presión de la familia política a que hubiera un poquito de envidia. Oye, pues es que Arturo está en una mejor posición, ganamos lo mismo y el rol
el consejo de administración, que hemos tenido un consejo de administración mayoritariamente independiente desde justo después de la crisis en 95. El Congreso, el Consejo no estaba de acuerdo con esa decisión de que yo me bajara el sueldo para estar igual. Ellos creían que eso era un error, que esto debería pagarse de acuerdo al mercado. Y yo les dije que yo difería y que para mí esto era una decisión estratégica muy importante. Yo les dije, la única que va a tener que aguantar vara es Lisa, mi esposa, y yo voy a tenerla que convencer de por qué estoy tomando esta decisión. Lisa me apoyó, yo creo que le costó trabajo, pero ella me veía tan feliz haciendo lo que hacía que ella me apoyó. Y esa ha sido la política. Yo quisiera dejarte esta primera reflexión como algo que he aprendido, que hay algunas cosas que a lo mejor en estricta justicia no aplicarían, pero que tú puedes hacer para tratar de cuidar que la dinámica entre los hermanos se dé de una manera más constructiva. Y estos serían los dos puntos que yo te querría compartir que por lo menos a nosotros nos han funcionado. Primero, el pensar en tus hermanos como tus socios, no como tus reportes. No los puedes tratar como simplemente un profesional que estás evaluando de una manera más fría, más pragmática, sino que tienes que verlo como tus socios. Entonces tienes que siempre hablar con ellos donde tú demuestres mucho cariño y mucho respeto. Y eso ha sido un aprendizaje para mí muy complejo. No quiere decir que se dé fácil, porque hay veces que el que te cuestionen una decisión y tú no puedas simplemente decirle, señores, es por ahí por donde vamos, sino que tienes que tratar de discutir y llevar la conversación mucho más lejos de lo que sería normal, pero con eso les das la dinámica de respeto y de comprensión y de cariño. Y eso nos ha servido muy bien. Y yo creo que gracias a eso hoy somos una empresa de tres hermanos que funciona y que funciona y opera bien. Y la segunda, honestamente, tenía que ver con esta decisión de la compensación. Yo no sé por qué en aquel momento para mí yo sentía que iba a ser tan relevante y lo hemos hecho y yo me compenso igualito que ellos y eso creo que también para mí fue una acción que me ha ayudado. Puede ser que en otras empresas a lo mejor no haga sentido, pero a mí es algo que francamente creo que quitó tensión y nos ha permitido trabajar juntos mucho mejor. Siempre he argumentado, Arturo, en las familias con las que tengo el privilegio de ayudar, que la fórmula de una familia es diferente a la fórmula de otra familia, que cada familia es diferente, así como cada empresa es diferente. Y yo creo que esta receta de cocina que ustedes encontraron, pues es la que a ustedes les funciona. Eso no quiere decir que es la que le puede funcionar a otras familias empresarias como ustedes. Correcto. Y otro gran aprendizaje que también percibo en la conversación es pues esta gran apertura de comunicación que tienen ustedes entre los miembros de la familia, tanto con tus hermanos como con las esposas de tus hermanos y con tus papás que tuvieron en su momento. Entonces, esta conversación franca, honesta, respetuosa y transparente. Yo te diría que de esas grandes cosas. Y la segunda, que yo creo que es un tema de muchas veces nos queremos llevar por los libros de texto o las buenas prácticas que los manuales de empresas familiares nos han enseñado. Y otra es que el tema de los procesos y las estructuras te funcionan. Ahorita nos mencionabas que en la crisis del 95 ustedes decidieron pues conformar y hacerte llegar tú y tus hermanos de un consejo consultivo de mayoritariamente independientes. Este proceso de estructura y de consejo, ¿qué tanto les ha ayudado a potencializar el crecimiento que hoy tienen a lo largo del tiempo y a tomar mejores decisiones, Arturo? Mira, un punto muy relevante, Alex. Muchas gracias. En 97 propuse yo que construyéramos esto. Éramos una empresa que habíamos sufrido brutalmente en la crisis. Nosotros perdimos todo nuestro patrimonio y mucho más. Estábamos en capital negativo en órdenes muy importantes.
En septiembre del 95, yo literalmente, nosotros pues, estaba el capital acumulado que había construido papá y la compañía en, en 30 años de trabajo, inversiones y todo, y nosotros teníamos a nuestros acreedores. Nosotros financiábamos las unidades y muchas de las unidades eran vehículos comerciales, camionetas F-350 y muchas camionetas de trabajo. Esa era nuestra dinámica, era nuestra zona industrial y ese era el perfil de nuestros clientes. Y nosotros los habíamos financiado. En la crisis de 95 se da una situación dramática porque tenemos una depresión, una caída del Producto Interno Bruto enorme y a la vez un proceso de inflación altísimo. Entonces pues era terrible para nuestros clientes. Si un cliente, digo, voy a platicar una historia porque esta es lo que ayuda a entender un poquitito la dinámica. Pues nuestros clientes nos dejaron de pagar. O sea, no nos podían pagar y nosotros, pues al principio dices, pero ¿cómo no nos van a pagar? Y yo me acuerdo sentarme con mi gente y les decía, a ver, ¿y qué dicen los clientes? Dicen, señor, pues vienen los clientes aquí, se sientan con nosotros, pero simplemente nos dicen que no nos pueden pagar. Entonces yo les pedí que quería yo platicar con los clientes y teníamos una mujer muy talentosa en el área de cobranza. Y entonces yo le dije, invítame, cítame a algunos de los clientes, yo quiero entender qué están pasando. Ahí había una persona y esto normó muchísimo de cómo decidimos nosotros enfrentar esta crisis hacia adelante. Estábamos nosotros tal vez a finales de febrero, a principios de marzo, y estaba hablando con este hombre y decía, mire, señor, yo trabajo y sostengo a mi familia, yo le muevo producto a Bacardí con mi camioneta, yo compré esta camioneta, yo les estaba pagando a ustedes, me daban ellos, me dan 7,500 pesos de trabajo al mes y pues yo les firmé a ustedes letras de 3,000 pesos de la camioneta, eso yo vengo pagando y yo me quedaba con 4,500 pesos y con eso pues yo tenía a mi familia viviendo bien y estábamos tranquilos. Me dice, ahorita se le cayeron las ventas a Bacardí, entonces me están dando 5,200 pesos de negocio. Y ahora las letras, que yo pagaba 3,000, ahora las letras con los intereses están en 5,700. Pues, ¿cómo le voy a pagar si ellos me pagan 5,200 pesos al mes y las letras ahora son de 5,700? Y entonces, por primera vez yo dije, Dios mío, pues este hombre no es que esté faltando a nada, este hombre simplemente no nos puede pagar. Y yo le dije, dígame una cosa, ¿cuánto necesita? Usted se llamaba Anastasio, Anastasio, ¿cuánto necesita usted para vivir? Me dice, pues nosotros nos podemos apretar durísimo y voy a poner ahí a mis hijos que nos ayuden, a ver si ellos pueden generar algo de trabajo en las tardes o lo que sea. Yo creo que yo podría vivir, en vez de 4,500 pesos, yo puedo vivir con 3,500 pesos. Contra los 5,200 que me paga Bacardí, yo podría pagar 1,700. Nosotros teníamos que pagarle eso al banco, pues la letra completa, porque el financiamiento de nosotros era contra el banco. Entonces le dije, bueno, pues paguen los 1,700, don Anastasio, y lo que hacíamos nosotros es que nosotros juntábamos dinero de nuestro patrimonio y le pagábamos la letra completita al banco. Lo que pasó, pero yo les dije, yo no puedo quitarle la camioneta a este hombre y nosotros, pues a lo mejor, entre comillas, protegernos nosotros como empresa y mandar a esta familia a la miseria. Ahorita no hay trabajo, yo le quito la camioneta y este hombre no tiene cómo darle de comer a su familia. Yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso para yo protegerme y yo destruyo a este hombre y junto con eso, pues a cientos de familias. No puedo hacer esto. Entonces lo que acordamos es, todos los que vengan, nos den la cara y nos expliquen cómo está la cosa, vamos a proponerles que nos paguen lo que nos puedan pagar y nosotros vamos a aguantar este periodo. Les dije, no puede durar tanto tiempo y vamos a ver nosotros mientras cómo encontramos la manera de salir adelante. Y eso hicimos con todos nuestros clientes. A nadie le quitamos la camioneta. Lo que queríamos era cada uno de ellos viniera, nos platicara su historia, cuál era la circunstancia y lo íbamos a hacer. Y yo lo que me comprometí con los accionistas era que íbamos a encontrar maneras de sacar el negocio adelante. Yo puse un nuevo plan que íbamos a resolver en 90 días, íbamos a tener nuevas áreas de negocio. Bueno, pues fracasé la primera vez y luego puse otro plan de 90 días y volví a fracasar y el siguiente plan y ahí íbamos, pero pues no llegábamos al plan y la realidad es que nosotros nos acabamos el patrimonio de la compañía.
O sea, no solo no estábamos en septiembre de 1995 con cero dinero, sino que nosotros teníamos un capital muy negativo. Y yo lo que preparé, me senté con papá y le dije, pa, vamos a ser rectos, vamos a dar la cara, vamos a decirle a los bancos que aquí están las llaves de la empresa, no vamos a pelear, no nos vamos a, este, a litigar y que pues, les entregamos todo, pero que cuiden a nuestra gente. Y yo literalmente estaba preparado para hacer eso. Juntamos a los bancos, eran 4 bancos a quienes les debíamos, y nos sentamos y empezamos la reunión, y uno de ellos se voltea y dice, Arturo, déjame hacerte una pregunta. ¿Ustedes podrían sacar esta empresa adelante? Y yo les dije, sí, sí podríamos sacar esta empresa adelante. Y él me nos preguntó, ¿qué requieren? Y les dije, nomás requerimos tiempo. Si nosotros tuviéramos tiempo, sacamos esta empresa adelante. Y él me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? Le dije, necesitamos 15 años. Y él se volteó con sus colegas y les dice, yo voy a dar mi opinión. Esta es gente de trabajo, es gente ética, siempre nos ha dado la cara, nos han pagado hasta el último centavo durante estos 9 meses, nunca han fallado en sus pagos, sé que han utilizado todo su patrimonio para hacernos frente. Otros 3 dijeron, nosotros haríamos la misma recomendación. Entonces se fueron, regresaron con nosotros una semana después y dijeron, vamos a estructurar esto con un pago a 15 años. Nosotros habíamos pedido 6 meses de gracia y nos lo estructuraron a 15 años, 6 meses de gracia, y nos tomó 15 años pagar y pagamos hasta el último centavo. Nunca hubo quitas, nunca pedimos nada, nomás les dijimos, denos tiempo y lo hicimos. Y quiero decirte que 15 años después, cuando estaba yo platicando con mi gente, yo me acordaba de una máxima que decía Procter, de tantas cosas que aprendí de ellos, que decían, si a Procter le quitaran todos sus activos, todas sus fábricas, todas sus marcas, todo, pero nos quedáramos con toda nuestra gente, ellos decían, en 10 años volveríamos a construir una empresa del mismo tamaño que la que somos hoy. Y yo te quiero decir que cuando nosotros salimos de esa crisis 15 años después, 2010. en 2010, que terminamos de pagar el crédito, obviamente estábamos todavía débiles de patrimonio y de capital, íbamos nosotros reinvirtiendo dentro de ir pagando, pues si sobraba un poquito reinvertíamos para ir construyendo un capital de trabajo y un patrimonio. Pero yo te quiero decir que nosotros éramos una mejor empresa en 2010 que si nosotros no hubiéramos tenido esa crisis. Fue un dolor monstruoso, yo vivía al día y cada semana preguntándole al tesorero si íbamos a tener dinero para pagar la nómina y salir adelante. Pero nosotros 15 años después, genuinamente creo que éramos una mejor empresa que si nunca hubiéramos sufrido este aprendizaje, porque nos unió, todo nuestro equipo directivo se quedó con la empresa, era el mejor que había en la industria, nadie se bajó del barco, sabían el sacrificio con que íbamos a tener que operar durante tantos años, nadie se fue, todos jalamos juntos y construimos una mejor empresa por ello. Y te decía que en 97, cuando ya teníamos pues, reestructurada la compañía, formamos este consejo, invitamos a gente que ninguno de ellos eran amigos míos, eran gente que había yo conocido en diferentes entornos y por quienes tenía yo mucho respeto y muy generosamente aceptaron participar. Y si tú me preguntaras de todas las decisiones que he tomado en estos 35 años en que he dirigido al grupo, ¿cuál es la decisión más trascendente que yo he tomado en esos 35 años? La que más me ha ayudado, más ha ayudado a la compañía, la que más impacto ha tenido en la trascendencia de nuestro grupo, es el haber conformado un consejo de administración mayoritariamente externo e independiente y que realmente dejáramos que ellos fueran los que tuvieran la última palabra para tomar decisiones de la empresa. Nunca
La gente se alarmaba, me decía, pero ¿cómo que le cedes? Ustedes son los dueños, le decían, nosotros somos los dueños, no quiere decir que hayamos ya perdido el control de nuestra empresa, por Dios santo, hay una asamblea de accionistas y en algún momento sintiéramos que el consejo enloqueció, nos está llevando en un camino que no queremos, pues podemos hacer una asamblea de accionistas y disolver el consejo. Eso no es que nosotros nos atamos de manos y ya perdimos el control de nuestra empresa para siempre, pero para que un consejo funcione y se comprometan a realmente apoyarte, lo que tú necesitas es literalmente que ellos sepan que tienen el poder y que tienen la confianza y que tienen la autoridad para tomar decisiones. Y si nosotros tenemos un consejo de este calibre, es porque hemos nosotros operado así. Y ha habido ocasiones, y no es el tema de esta conversación, pero ha habido ocasiones en que yo llego muy entusiasmado con un proyecto y que yo siento que es simplemente una formalidad y ya me visualizo donde el consejo dice, Arturo, felicidades, brillantísima decisión, y me hacen pedazos y el proyecto está muerto y apesta antes de que termine la junta de consejo. Y yo tengo que aceptar que pues ese consejo se batió en duelo como si ellos fueran los dueños de la empresa y diciendo, encontrando las cosas que tal vez nosotros no habíamos visto en el proyecto, los riesgos o las implicaciones, y ese es el tesoro que tenemos nosotros en nuestro consejo de administración. Es un consejo de administración formal. Ellos literalmente, fiduciariamente dirigen la empresa. Yo participo en el consejo, tengo un voto como todos los demás, igual que mis dos hermanos, pero hay otros 7 miembros del consejo de administración, todos gente que aporta experiencias y riqueza diferente al consejo, y sus votos pesan lo mismo que los nuestros. Y las decisiones, nunca ha habido una ocasión en que el consejo no tome una decisión que puede ser diferente a la que hubiéramos contemplado mis hermanos y yo, y que nosotros no la hayamos acatado y hayamos decidido que no es por ahí y regresar al drawing board, como dicen en Estados Unidos. Pero eso ha sido probablemente la acción más relevante y que más ha sumado y que más nos ha ayudado a construir a nosotros, al grupo, para ser la empresa que hoy somos. Eso me lleva a una reflexión, Arturo, que me gustaría que nos compartieras. Eh, Te escucho y te interpreto que tanto tú como tus hermanos tienen una visión compartida y también unos valores compartidos que a lo largo de los años se han ido fortaleciendo. Y que también tu consejo, que es fiduciario, pues comparten esta misma visión y estos mismos valores. ¿Qué tan importante ha sido esta definición y esto compartir, tanto en colaboradores como con tu consejo, este concepto de tener un propósito compartido y unos valores compartidos, como una fórmula de éxito? Mira, yo lo agruparía, trataría de formarlo todo en la cultura de la empresa. Nosotros contratamos por cultura y despedimos por cultura. Literalmente, nosotros buscamos a personas que empaten con nuestra cultura. No quiere decir que nuestra cultura sea mejor que ninguna otra, es la nuestra. Así queremos operar, con esos valores queremos operar, y esta es la dinámica que queremos que nos nutra. Toda cultura y todo énfasis en un sentido o en otro tiene pros y contras. Hay gente que nos dice, es que ustedes son muy paternalistas y cuidan demasiado a su gente y eso disminuye el esfuerzo, el que ustedes fueran más estrictos y que haya consecuencias más severas y todo estimula el desempeño. Probablemente sea cierto. Para nosotros el centro de nuestra empresa son nuestros colaboradores. Y no solo nuestros colaboradores, honestamente también abrazamos igual de apasionadamente a nuestros proveedores, especialmente a nuestros pequeños proveedores y a nuestra comunidad donde trabajamos. Y esos son 3 elementos que tenemos en nuestros valores, los cuidamos y nuestra gente vive en línea con esto. Tenemos una dinámica hacia adentro. Nosotros siempre hemos dicho que somos una familia compuesta por 2,700 familias. Y la gente lo siente. La gente se refiere a la empresa como la gran familia. No se refieren a la empresa como la empresa. Ellos saben que ellos son una parte integral de esta gran familia, y hemos buscado que se dé una dinámica de familia, donde nos tendamos la mano, donde no haya competencia,
unos con otros, donde el que alguien se tropiece no sea visto por alguien como una oportunidad de crecer o de mejorar, que las oportunidades de crecer y mejorar se dan a través de que la empresa esté mejor y que crezcamos. Siempre pensamos, conforme hay oportunidad de crecer, ese es el fundamento, nuestra gente tiene oportunidad de crecer, no a través de que en un vaso cerrado el que a esta persona le vaya mal abre un espacio para que a alguien le vaya bien. Y esto, y estos valores y esta dinámica y esta convicción de que somos una familia ha sido fundamental en el proceso para nosotros. La primera gran prueba que tuvimos fue en la crisis del 2008. A nosotros en ese momento pues, se nos cerraron las puertas, se cerraron las puertas de financiamiento, no había financiamiento a los vehículos, los bancos se retrajeron, estaba muy desconcertado el mercado, había la crisis era mundial y había mucha incertidumbre, entonces ni la gente se animaba a comprar un vehículo, querían proteger su liquidez, ni los bancos querían dar créditos para vender vehículos, entonces nosotros de repente se nos empezó a cerrar el mercado y empezamos a hemorragiar dinero. Nunca se me va a olvidar porque nosotros tuvimos esta conversación, el consejo en ese momento nos dijo qué van a hacer, pero no podemos empezar a hemorragiar dinero, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto y pues ustedes podrían estar sacrificando a la empresa. Y lo que nosotros en otra parte teníamos es, esta gente es nuestra familia. O sea, todos estos colaboradores es nuestra familia. ¿Cómo vamos nosotros, el símil que yo les decía, cómo vamos a tirar marineros al agua para salvar al barco? No podemos hacer eso. Y yo me acuerdo que llegamos a la conclusión y yo hablé con mi director de recursos humanos y le dije, ¿qué posibilidades hay de que nosotros hiciéramos un paro técnico? Me decía Arturo, la ley solo lo permite para empresas de manufactura, no existe eso para una empresa de servicio, tú no puedes hacer un paro técnico. Le dije, ¿qué pasaría si todos estuviéramos de acuerdo en reducirnos el sueldo 30%, que era el cálculo que nosotros hacíamos para poder moderar las pérdidas? Todo el mundo estamos de acuerdo. Y yo les digo que si quieren, inclusive el 30% de su tiempo no vengan a trabajar, pero todos nos reducimos el sueldo, todo el mundo, desde el que menos gana hasta el presidente de la compañía o del presidente hasta el que menos gana, lo hiciéramos. Luego puse una acotación porque nadie se podía caer abajo de cierto nivel, de tal manera que la gente que ganaba menos no tuviera una afectación por obvio. Pero el hecho es que hablamos con nuestros asesores laborales, dijeron, bueno, tendría que ser firmada voluntariamente por el 100% de las personas que trabajaban en Zapata. Aquel entonces, pues éramos menos familias, pero nosotros platicamos con ellos. ¿Me creerías que el 100% de los colaboradores firmaron voluntariamente reducirse el sueldo 30% por un periodo indefinido que íbamos a ir definiendo después de revisar los resultados cada mes? Nos echamos así 6 meses, pero sacamos a la empresa adelante. Y eso fue una experiencia que nos marcó a todos. Nos marcó a nosotros en términos de la generosidad y el compromiso de nuestros colaboradores para la empresa, pero también los marcó a ellos, donde ellos vieron, porque el mensaje que yo grabé, porque en ese momento teníamos que actuar muy rápido, no me daba tiempo de ir a ver todas las operaciones que ya teníamos en ese momento en la República. Sí fui a varios en persona, pero otros lo hicimos con un video y yo les decía, lo que yo me comprometo es que no vamos a dejar a ningún colaborador, ninguno de nuestros hermanos de esta familia sin trabajo en estos tiempos. Yo les pido que nos ayudemos en vez de nosotros. Las acciones que se estaban tomando en el mercado era qué porcentaje de tu gente dar de baja. Y yo les dije, la idea es, nadie en Zapata se da de baja, nadie se va a la calle y todos nos apretamos el cinturón por cuidarnos unos a otros. Y así lo hicimos. Y quiero decirte que ahorita que hubo la crisis de la pandemia, muchísimos de los colaboradores que estaban en 2008 con nosotros, cuando empezó y platicamos con ellos, ellos iban y platicaban con sus compañeros, les decían, esto es lo que hicimos en 2008, nadie de Zapata a la calle, no es lo que se hace en una familia, si esto pasara en una familia, nadie lo echan a la calle, todos los demás dirían, nosotros te apoyamos en lo que consigues trabajo. Bueno, aquí todos nos vamos a bajar el sueldo 30%, otra vez por un periodo indefinido, increíblemente fueron otra vez 6 meses. Nos echamos nosotros la segunda mitad del 2020 o del... Sí, del 20.
2020, todo mundo reduciéndose el sueldo 30%, y eso nos permitió a nosotros salir otra vez de un periodo donde estaba igual, nos tenían cerradas las agencias, no había manera de que pudiéramos generar un peso, estaba prohibido que abriéramos, entonces, pues, si no abres, pues no puedes generar nada. Entonces, gracias a esto, claro que perdimos dinero, pero estábamos, primero, no era solo que perdiéramos menos, pero era también el mensaje que enviábamos hacia afuera. Éramos una familia unida y que nos íbamos a fajar juntos hasta sacar el barco adelante. Y estos son acciones que, independientemente del sufrimiento, porque todo mundo, pues, utilizas tu dinero completo, no es que te sobre. Cuando se baja tus ingresos 30%, claro que hay ajustes que hacer, pero no había nadie que no dijera esto es lo que debemos de hacer, esto es congruente con nuestros valores, y lo volvimos a refrendar en esta ocasión, y es parte de por qué esa cultura es tan fuerte, por qué unos compañeros les platican a los otros y dicen, cuando tú estás aquí, ten la tranquilidad de que esta empresa está preocupada por ti y nos cuidamos unos a otros, y esa es parte de nuestra cultura y es parte de quienes somos, y esos son los valores que muchos de nuestros consejeros, pues no necesariamente, muchos de ellos vienen de empresas públicas donde les llega la instrucción, recorta el 15% y tienen que recortar el 15%, no hay otra. Uno de ellos decía, uno de ellos renunció a su empresa por una decisión así de salvaje, decía, yo no puedo hacer esto, y decía, y parte de mi problema es que he vivido en Zapata, he visto a Zapata mucho tiempo, yo no voy a aceptar esto, y él renunció a su empresa, a ser CEO de la empresa, porque él no estaba de acuerdo con esa decisión que venía desde allá, y decía, nosotros aquí no tenemos carnita que cortar, este es un barco de alto desempeño, y yo le estoy pidiendo que me den tiempo. Y la compañía dijo, esto es una decisión global, todas las divisiones en el mundo van a recortar el 15%, y esta persona dijo, bien, si ustedes lo van a hacer, nomás no puedo yo ser congruente y estar aquí arriba. Esa me impresionó, pero no quiere decir que ellos necesariamente pudieran implementar en sus empresas lo mismo que aquí, pero ellos han visto quiénes somos, y cada vez que nosotros discutimos decisiones en el consejo, ellos saben que esto pesa en las decisiones. Nunca una decisión se toma estrictamente en términos financieros, sino que se valora inmediatamente cómo impacta esto a nuestros colaboradores, cómo impacta esto a nuestros proveedores, cómo impacta esto a nuestra comunidad. Por supuesto, ni qué decir de nuestros clientes, ¿no? Que nosotros tenemos que cuidar que siempre estemos preocupados por ellos. No los mencioné antes, no porque no sean lo más importante para nosotros, sino porque normalmente no hay ninguna empresa que no tenga a sus clientes primero. Pero para nosotros están nuestros clientes, por supuesto están nuestros accionistas, y tenemos que cuidarlos, que ellos estén teniendo un retorno sobre inversión razonable, pero están nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestra comunidad, y ahora agregamos nosotros el medio ambiente como uno de los compromisos que nosotros tenemos, y tenemos que cuidar que todos estos, les llamamos stakeholders, estén bien. No podemos decir, bueno, pues este se sacrifica ahorita en el corto plazo o en el mediano plazo, pero luego ya en el futuro tenemos que cuidar que los 6 estén bien, y si tenemos que hacer sacrificios, nos sacrificamos todos, no uno o dos de ellos, ¿no? Este camino de la construcción del legado que les dejó tus papás a ustedes y que ahora ustedes están cuidando y construyendo para sus hijos y tratando de ir cerrando un poquito la conversión desde el punto de vista de aprendizajes. ¿Dónde ven ustedes en tu generación con tus hermanos el futuro de Corporación Zapata para los próximos 20 años, y ya tomando en cuenta que probablemente algunos miembros de la cuarta generación ya están o queriendo integrarse o queriendo ser probablemente con cachucha de dueños futuros en el negocio? Y finalmente me gustaría que nos compartieras, Arturo, ya nos has compartido algunos de los aprendizajes, pero tratado de sumarizarlo en los aprendizajes para que quien escuche este podcast se lleve estas lecciones aprendidas por parte de ustedes. Mira, no tenemos mucho que enseñar a nadie, honestamente. Hay cosas que hemos aprendido nosotros, encantados de compartir esto, pero no somos ejemplo de nada ni para nadie, simplemente
Estamos muy complacidos de estar construyendo algo que da sentido a nuestras vidas y que puede hacer una diferencia para pues, 2.700 familias de colaboradores directos, más muchos cientos de proveedores, pequeños proveedores a los que nosotros tratamos de tenderles la mano y ayudarlos. Ah, y obviamente las comunidades donde estamos, en todas las comunidades donde estamos nosotros insertados, las comunidades se sienten bendecidas de que Zapata esté ahí y eso para mí es parte integral de quienes somos, el que nosotros estemos insertos en una comunidad que nos resienta porque traemos tránsito, porque nos usamos su agua o porque no compartimos o porque digo tantas veces que nosotros inconscientemente, pero como empresa, pues generamos tensión hacia la comunidad en vez de ser una fuente de ayuda, de bienestar, de simpatía, de ayudarlos a progresar. Y eso para nosotros es fundamental. Pero regresando a este tema de la visión hacia adelante, lo que nosotros creemos es que una empresa debe tener pues, una visión de futuro y de permanencia. Es muy fácil que nosotros veamos a una empresa como una fuente de patrimonial para la compañía. Y si ese es el mensaje que nosotros mandamos, pues los herederos lo que quieren es, pues en el momento en que tengan oportunidad, pues vender la compañía y hacerse de un patrimonio líquido muy importante que les deja pues una vida digamos, muy relajada, muy armada, donde ya no tienen que preocuparse. Y eso es una tragedia, y es una tragedia para los colaboradores, una tragedia para las comunidades, porque en esos cambios, en esas ventas, etcétera, hay mucho dolor. Hay veces que se tiene que vender porque no hay otra alternativa, no hay herederos, no hay interés. Hay veces que, pues desafortunadamente, hay fricciones en la familia que no permiten que haya otra más que venderla, y eso es una realidad. Pero idealmente, si se puede, el pensar en una empresa como un camino de sentido de vida permanente para las generaciones, donde esto, el que sepan que esa empresa incide en estos órdenes para bien, es un motivo, creo yo, de realización, es un motivo de unión, es un motivo de cariño entre la empresa, de orgullo también, y esto puede cuidarse si se tiene un equipo profesional. No depende de que casualmente en esa generación se hayan generado talentos que estén alineados o que quieran inclusive dedicar su vida a dirigir la empresa. Estos son talentos que son diferentes y lo que para uno puede ser apasionante, para otras personas dicen, es que esto no es mi llamado, no es mi vocación. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de construir y que llevo unos años, no quiero decirte que lo estemos haciendo bien, pero mis hermanos y yo estamos tratando de formar en la siguiente generación orgullo, identidad, que ellos se entiendan por qué hacemos lo que hacemos, por qué reinvertimos una parte tan importante de las utilidades año tras año tras año, y que nosotros lo que les decimos es porque esto da sentido a nuestra vida, porque podemos decir la vida valió la pena porque nosotros impactamos a estos miles de familias y estas miles de familias están mejor porque la empresa existe. Y queremos que esa sea una satisfacción que ustedes puedan continuar y que inclusive puedan hacer que la empresa sea más grande, impacte a más familias y que contribuya al desarrollo de las comunidades de México y nuestras comunidades también, ahora que estamos en algunos países de Latinoamérica. Estamos tratando de formarlos como dueños responsables. Lo que les decimos, esto va a ser fuente de orgullo, fuente de unión, fuente de sentido de vida, que es para mí lo más importante, y también, honestamente, fuente de riqueza para ustedes. Si ustedes son cuidadosos y reinvierten la mayoría de las utilidades, la empresa cada vez va a estar mejor, va a estar más sólida, va a estar más fuerte y eventualmente va a generar más utilidades para ustedes. Y ustedes una parte de esas utilidades la pueden aprovechar y asegurarse que a lo mejor cubran los costos de educación de sus hijos y de salud, y a lo mejor pues a lo mejor para el enganche de una casa, etcétera, de las siguientes generaciones. Entonces, la empresa puede continuar siendo un generador de bienestar para la familia, pero sin que se agote, sin que sea esto algo donde se corte, cada uno se reparte el dinero y poco a poco se va gastando, y además, pues ya sin un sentido de vida, sino esto es lo que el legado que nosotros queremos dejar, que ellos la cuiden,
que se mantengan como dueños responsables, que tengan un consejo de administración mayoritariamente externo, que entre ellos nombren a representantes en el consejo, que ellos operen como un consejo de familia y que la empresa sea dirigida por la gente más talentosa posible, con la visión de crecer, obviamente trayendo a gente que tenga los mismos valores. Y esa es la visión que nosotros tenemos para la empresa. Tú has de haber recomendado ahí a algunas de tus amigos a quienes tú coacheas y diriges. Hay un libro que se llama The Infinite Game y que te habla de cómo una empresa puede ser un proyecto que permanezca en el tiempo y tiene la ventaja una empresa de que no se envejece. La puedes dejar envejecer, pero no se envejece por el tiempo. Una empresa puede ser cada vez más potente, más resiliente, más innovadora, más echada para adelante si tiene los ingredientes adecuados. Nosotros como seres humanos tenemos un tiempo finito. Una empresa no lo tiene que tener si nosotros ponemos los procesos y los accionistas tienen la visión de que esta empresa cada vez pueda ser más relevante, más competitiva, más innovadora, más refrescante, más de oportunidades, con mayor impacto para bien de todos sus stakeholders. Esa empresa puede tener una historia como hay algunas que escuchamos en el mundo de 200, de 300, de 400 años y que siguen manteniendo y siguen cuidando de esas tradiciones y el orgullo de esa familia que también crece en la familia de accionistas, pero siguen teniendo algo que los une, algo que les genera orgullo y algo que les da sentido de vida. Ese sería pues la manera en que nosotros vemos a Corporación Zapata hacia el futuro. Pues no sabes cómo te agradezco de veras infinitamente, mi querido Arturo, haber tenido esta conversación. Me quedo con este propósito de vida de futuro a las siguientes generaciones, de prepararlos para cuidar este legado, y seguramente habrá Corporación Zapata para los próximos 200 o 300 años. Ya lo verán, Dios lo verán quiera, amigo las futuras querido. generaciones. Alex, te agradezco mucho esta oportunidad con muchísimo cariño y encantado espero que algo a alguien le resuene, aunque sea una partecita y que pueda ser útil. Y nuevamente te quiero agradecer la deferencia y la gentileza de haberme invitado a platicar contigo. Al contrario, el agradecimiento es mío. Y siempre digo que las familias que quieren trascender tienen que pasar de la reflexión a la acción, porque las cosas no suceden por sí solas, hay que trabajar por ellas. Sí, señor. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por este espacio, mi querido Arturo. Un abrazo enorme. Gracias, Alex.